Hola, soy Bielka Noelia Barcia Tuala. Hoy, 4 de diciembre del 2025, siendo las 3 de la tarde, bienvenidos a este video de la materia de teorías y sistemas de la psicología, donde abordaré dos compendios académicos muy importantes. Unidad 3, basada en el psicoanálisis con un enfoque especial en el pensamiento lacánico. Y unidad 4, centrada en la psicología humanista y sus principales aportes terapéuticos. Bueno, tenemos que la psicología es una ciencia joven, pero sus sistemas teóricos no han enseñado a hablar de la mente humana. No es solamente describir conductas o procesos cognitivos. Es hablar de la experiencia, la historia, el lenguaje, el sentido, el crecimiento, la lucha interior y también de experiencia. Hoy vamos a recorrer estos enfoques, no como teorías aisladas, sino como visiones complementarias que intentan romper a la misma pregunta, ¿qué es el ser humano? O incluso, mejor dicho, ¿quién soy yo a través de lo que pienso, deseo elegir ser? Bueno, en el contexto histórico y surgimiento del psicoanálisis, tenemos el psicoanálisis surge a finales del siglo XX en Europa, en un momento donde las explicaciones positivas y racionales dominaban las ciencias. Se creía que todo se debía medirse, observarse y comprobarse. Sin embargo, había un territorio enorme del ser humano que se del ser humano que se escapaba de de los laboratorios. Los sueños, las emociones profundas, el sufrimiento sin causa clara, los lactus, los síntomas corporales sin origen médico, el hábito de repetir errores sin razón aparente. Aquí aparece el psicoanálisis, no para rechazar a la ciencia, sino para ampliarla, proponiendo un método diferente. El de escuchar la palabra del paciente ya no se trata de estudiar solo la conducta, sino el mundo interno, el mundo inconsciente que no se puede ver, pero sí se puede hablar. Simbolizar, equivocar, repetir, soñar y sufrir. El psicoanálisis nos enseña que la mente tiene dos escenarios, el que está a la luz y el que está en la sombra. Bases centrales de Freud. Tenemos que el origen psicoanálisis está profundamente ligado a la exploración clínica realizada por el médico Vienes Simón Freud. Freud introduce conceptos revolucionarios, el inconsciente, la represión, la pulsión, la sexualidad infantil, el complejo de Edipo, la interpretación de los sueños, la transferencia terapéutica. Para Freud la mente está dividida en tres instancias, ide, yo y superyo, y aunque estos no son lugares anáticos, sino lugares simbólicos dentro de la organización psíquica. El ID no piensa, no razona, no obedece normas, solo quiere ese deseo puro, enérgica, psíquica, pulsión. El yo media con la realidad intenta equilibrar el deseo del ID y de las normas del superyo. El superyo representa la autoridad internada de lo que debo hacer, de lo correcto y lo prohibido. Freud también deja claro que la sexualidad no es solo genial ni adulta, es una energía vital, una fuerza psíquica que busca descargar placer, vínculo, afecto y creación. Por eso actos aparentes no sexuales como crear, competir, amar, tensión, sistemas, incluso sufrir pueden estar cargados de una lógica pulsional. Freud descubre que las personas rechazan conscientemente lo que desean inconscientemente. Los síntomas son mensajes codificados. Repetimos historias no porque somos los que recordamos, sino porque somos los que elaboramos. El inconsciente no es lo irracional, es otra forma lógica funcionando.
Las cuatro definiciones del inconsciente. Freud explicó el inconsciente desde las perspectivas que se conectan entre sí. Lo descriptivo, lo que no está presente en la conciencia, lo dinámico, fuerzas psíquicas que empujan nuestra conducta sin que las dediquemos del todo, económico, circulación de energía, tensión y descarga, lo que se expresa, genera síntomas, sustentación, sistemático, funciona como un lenguaje propio, sin tiempo lineal, sin moral, sin contradicción, sin lógica. Es decir, el inconsciente no olvida, solo transforma. El inconsciente no tiene tiempos. Por eso un trauma pasado puede sentirse presente. El inconsciente no dice no, reconoce la negación. Un lapsus no es un error, es una revelación, es un síntoma, no es casual, es lenguaje. Un sueño no es absurdo, es realización disfrazada de deseo. Lacan, el inconsciente estructurado como lenguaje. Luego, el psicoanálisis toma un giro lingüístico y simbólico en el pensamiento del psicoanalista. Frances Hackis Lacan. Lacan propone que el inconsciente no está escondido en lo biológico, sino en lo simbólico. Según Lacan, el inconsciente está organizado como lenguaje. No describimos el inconsciente, lo producimos al hablar. El deseo nace del otro, es decir, de las expectativas, palabras, normas, discursos, mandatos que recibimos desde afuera y se internalizan. Introduce estos tres registros. Uno, lo imaginario. Yo me veo, me comparo, me identifico en el mundo de la imagen y el ego. Lo simbólico. Las leyes del lenguaje, la cultura, el nombre, las normas sociales, lo que me estructura. 3. Lo real, lo que no se puede simbolizar totalmente, lo que hace agujero, lo que duele, sin traducción completa. También plantea, nombre del Padre no es el Padre real, es la función del límite, la ley, la prohibición que organiza. El deseo no es una necesidad biológica, es una falta, es búsqueda, es dirección subjetiva. El síntoma no es una forma de decir lo que no se puede decir de otro modo. Lacan nos enseñó a escuchar, que no lo dice una persona, sino lo que dice un discurso, revela sin querer decir. Estructuras clínicas según el yo discursivo. En psicoanálisis no se diagnostica conductas, se diagnostica organización psíquica, neurosis, reconoce la ley, pero no sufre en torno a ella. Psicosis, el registro simbólico no opera igual, hay ruptura con el significante rector. Perversión, relación particular con la ley, la transgrede sin quedar fuera de ella. Lo importante es entender, no son juicios morales, son formas de construcción subjetiva. Hasta aquí podemos ver que el psicoanálisis nos ofreció una versión del ser humano dividido por fuerzas conscientes e inconscientes, estructurando por la palabra, del deseo, el lenguaje. Ahora viajamos a la llamada tercera fuerza, el humanismo psicológico que miró al ser humano desde su sana potenciabilidad. Psicología humanística, origen del humanismo psicológico. La psicología humanista surge después de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que las teorías anteriores se enfocan que la patología en la conducta observable, el humanismo quiso responder, ¿qué se hace que un ser humano esté sano? ¿Qué hace que esté pleno? ¿Cómo cree? ¿De dónde nace el sentido de la vida? ¿Cómo se transforma desde su interior? Es un enfoque optimista,
pero no ingenuo. Reconoce el sufrimiento, pero no pone el sufrimiento como identidad del sujeto, sino como camino hacia el crecimiento. Abraham Maslow, la tercera fuerza. El principal representante de esta corriente es el psicológico estadounidense Abraham Maslow. Maslow plantea la jerarquía de necesidades fisiologías, alimento, sueño, respiración, seguridad, protección, estabilidad, afiliación, amor, pertenencia. En el reconocimiento tenemos el autoestima, la validación, en el autoactualización, ser lo que viene a ser desplazado mi potencial. Pero el aporte más hermoso no es la pirámide, sino lo que Maslow llamó la cumbre de la experiencia humana. Las experiencias cumbres son momentos donde la persona siente unidad interna, sentido, conexión, asombro, presencia, gratitud, claridad y existencial. No son irracionales, son superables. En Carlos Roger, terapia centrada en la persona. Luego aparece el psicólogo clínico y terapeuta Carlos Roger Stria y psicoterapeuta Friux Perlas. La Gestalt dice, no todo es malo, que la suma de sus partes no importa tanto por qué pasó, sino cómo lo estás viviendo ahora. El INSI es un acto de despertar, no es solo entender el sentimiento, utiliza principios perspectivos como la figura, el fondo, el cierre, la continuidad, la proximidad. En terapia, Perles ayuda a la persona a darse cuenta de lo que no resuelto en el presente para que lo completara como experiencia aquí y ahora. En la logoterapia tenemos, la logoterapia propone que el ser humano no necesita ser escuchado o crecer, también necesita encontrar un sentido. El sufrimiento no aparece solo interpretándolo, ni solo siendo aceptada. Se transforma cuando la persona decide qué hará con él. Aquí nace la dimensión no ética. La parte espiritual, ética, responsable del ser humano, la integración final. Si el psicoanalista dijo que el humano es deseo inconsciente, que debe descifrarse, y el humanismo dijo que el humano es potencial, que debe desplegarse, entonces la psicología moderna no es un intento de síntesis. Reconocemos la sombra interna y también la luz propia. No solo interpretamos el pasado, también habitamos en el presente. No somos análisis, síntomas, también construimos sentido. No solo describimos conductas, sino comprendemos subjetividades. En la dimensión no ética tenemos, ahora que vimos el origen histórico y existencial de la logoterapia, es importante profundizar en lo que Víctor Frankl llamó la atención no ética. No ética. Esta dimensión es el núcleo propinente humano, aquello que nos distingue, la capacidad de elegir, decidir e interpretar y encontrar sentido en el dolor. Para Franklin, el sufrimiento humano no es solo una carga, puede convertirse en camino. La logoterapia tiene tres pilares fundamentales. Uno, la libertad de voluntad no es libertad de condiciones externas, sino libertad interior. Aún en el campo de concentración, Franklin descubrió que el hombre puede elegir su actitud. Dos, la voluntad de sentido. El ser humano no solo se guía por el placer,
como Freud, ni por el poder como Alder. Se guía por el sentido. Una persona puede soportar casi cualquier, como si se encuentra un porqué. El sentido de la vida no es sentido general, es particular, concreto, único para cada persona. Franklin sostiene que hay tres caminos para encontrar sentido, a veces de una obra o tarea: crear, servir o actuar. A través de un encuentro, amar, vincularse, entregarse al otro, a través del sufrimiento, si el dolor es inevitable, puedo transformarlo en testimonio. Aquí aparece una frase central de Franklin. Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiar nosotros mismos. La logoterapia no romantiza el dolor, pero dice que si la vida quita todo, todavía te deja la libertad de interpretar lo que vives. Franklin y el vacío existencial, psicología de sentido. Una de las ideas más valiosas que aporta la logoterapia es el concepto de vacío existencial. Franklin observó que en la modernidad muchas personas no sufren por traumas infantiles o conflictos conscientes, sino por un profundo sentido en la sensación de tengo todo, pero me siento lleno, vivo, pero no sé por qué, para qué. El vacío existencial se manifiesta como tedio profundo, apatía, falta de rumbo, búsqueda compulsiva de placer, distractores, sensación de que nada importa. Franklin menciona que este vacío se intensifica por dos fenómenos culturales: el conformismo, hacer lo que todos nos hacen sin preguntarse si tiene sentido para uno mismo. Dos, el totalitarismo o autoritarismo, dejar que otros decidan por uno. Por eso Franklin insiste tanto en el concepto de responsabilidad. El sentido no recibe, se construye. La libertad no es de hacer lo que quiero, es responder de forma consciente a lo que la vida me presenta. Técnicas clínicas en logoterapia. Franklin propone varias teorías terapéuticas, de las cuales dos son especialmente conocidas. La intención paradójica consiste en pedir al paciente que intente voluntariamente exagerar aquello que teme. Esto desactiva el miedo anticipario y rompe el vínculo valioso. Por ejemplo, si alguien tiene miedo a tartamudar, y se le pide tartamudar a propósito, la red de reflexión se usa cuando una persona está demasiado centrada en sí misma. Se invita a dirigir la atención hacia una tarea, misión o sentido más allá del yo. Esto reduce la ansiedad, reordena prioridades. Ambas técnicas conectan con el principio fundamental de Franklin. La vida no se cura con sentido, no es una evasión. Humanismo existencial, rollo May. Además de Franklin, el humanismo existencial suma otros pensamientos claves como rollo May. Introduce los conceptos de ansiedad existencial, ansiedad, libertad, responsabilidad, coraje de ser. Para Mai, la ansiedad no siempre es patológica, existe una amistad normal que surge cuando tengo que tomar decisiones importantes. El ser humano crece cuando se atreve a enfrentarse sus angustias. Cuando asume que elegir implica perder algo, Mai nos invita a reconocer que somos seres en procesos, no productos terminados. Elegir implica riesgo, pero también construcción. La autenticidad nace cuando actúo alineado con mis valores, no con expectativas externas. En este sentido, el humanismo existencial completamente la logoterapia, mostrándonos que la salud psicológica implica tener el coraje de asumir nuestra propia libertad. Psicoterapia humanista contemporánea, aportes actuales. El humanismo no queda en los años 60, evolucionando hacia propuestas
contemporáneas ampliamente usadas en clínicas, entre ellas psicoterapia experiencial. Eugene Hendel propone escuchar el sentido corporal, el FESEN, esa sensación vaga, institutiva, que aún no tiene palabras. El objetivo que el paciente conecte con su experiencia interna y la vaya precisando hasta generar claridad emocional. Terapeuta gestal moderna, más centrada en procesos emocionales, responsabilidad personal, integración de partes internas, trabajo con polaridad. Por ejemplo, lo que deseo versus lo que temo. La terapia gestal actual es menos confrontativa y más acompañada que la original de Perlas. Focusing, Helding, desarrolla un método para convertir sensaciones internas en shock profundo, en una teoría muy realizada para desbloquear emociones, humanismos transpersonal, autores como Ken Wicker o Claudio Naranjan Integri, espiritualidad, conciencia expandida, meditación, estados no ordinarios. Su objetivo de estudiar la dimensión expansiva de la psique más allá del yo cotidiano. Todas estas corrientes conservan el eje central del humanismo, la persona que es un proceso capaz de creer, elegir, comprender y transformarse desde adentro. Integración final del psicoanálisis más humanismo más extensionalismo. Si unimos lo visto, podemos decir que el psicoanálisis nos aporta profundidad, historia, inconsciente deseo. El humanismo nos aporta libertad, sentido potencial, autenticidad. El extensionismo nos aporta responsabilidad, elección de coraje. El ser humano no es solo líbido, sino conducta, ni solo pensamiento racional. Es un ser que se siente, elige, recuerda, interpreta, crea, se equivoca, ama, teme y se transforma. Por eso la psicología moderna es integrativa. Hoy se reconoce que cada enfoque corresponde a una parte del humanismo, del misterio humano. El psicoanálisis nos explica el origen, el humanismo nos explica el rumbo, la logoterapia explica el sentido, nos explica el sentido. Para finalizar, podemos decir que después de recorrer estas teorías, queda claro que aprender del ser humano es abrazar su complejidad. Somos historias, pero también posibilidades. Somos deseo, pero también libertad. Somos pasado, pero también sentido. Cada enfoque visto, psicoanálisis, humanismo y logoterapia aporta una mirada distinta que lejos de contradecirse, se complementan y nos permiten entendernos con mayor honestidad y profundidad. Gracias por acompañarme en este recorrido académico y personal. Espero que estas reflexiones nos motiven a mirar la psicología no solo como una dimensión, sino como una invitación a reconocer, transformarse y vivir con propósito. Gracias por su tiempo y atención y sobre todo por estar aquí. Muchas gracias. No se cierra.